Un hombre vivió 969 años. Vio generaciones nacer y morir. Testigo de la corrupción y del juicio de Dios. Su nombre es Matusalén, y su vida guarda un secreto que cambia todo lo que creemos sobre el tiempo y la misericordia divina. Nadie había vivido tanto. Nadie había visto pasar casi un milenio entero de historia humana desde sus propios ojos. Matusalén nació en una época donde el mundo aún respiraba inocencia, pero lentamente, esa pureza se fue desvaneciendo. Vivió los días en que el sol aún brillaba sin culpa, cuando las noches eran largas y las estrellas parecían hablar. Pero también fue testigo de cómo la humanidad comenzó a alejarse de su Creador. De cómo la violencia, el orgullo y la corrupción se levantaron como una niebla sobre la tierra. Y él siguió viviendo. Año tras año. Década tras década. Mientras todos los demás morían, él permanecía. Su vida parecía desafiar la lógica humana, como si un propósito invisible lo mantuviera en pie. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios permitió que este hombre viviera tanto? ¿Acaso su longevidad era un simple privilegio o un mensaje que el cielo estaba tratando de enviarle a la humanidad? Porque, a veces, la paciencia de Dios se expresa en el tiempo. Y el tiempo de Matusalén fue el más largo jamás concedido a un hombre. Cada uno de sus años parecía gritar una verdad que pocos escucharon: aún hay oportunidad. Pero esa oportunidad no duraría para siempre. Porque cuando el reloj de su vida finalmente se detuviera, el juicio que había sido contenido por siglos caería con todo su peso. Matusalén fue, sin saberlo, la frontera entre la gracia y el juicio. El último respiro antes del diluvio. El último aviso de un Dios que ama, pero que también cumple su palabra. Para entender el misterio de su vida, hay que mirar hacia atrás. Hacia el mundo que existía antes del diluvio, un mundo tan diferente al nuestro, que casi parece un sueño perdido en el tiempo. El mundo antes del diluvio, longevidad y corrupción. Antes de que las aguas cubrieran la tierra, el mundo era muy distinto al que conocemos hoy. No había ciudades de acero, ni ruido, ni prisas. La humanidad vivía bajo un cielo que aún no conocía la lluvia, donde la niebla subía desde la tierra y regaba todo lo que existía. El aire era más puro, la vida más larga, y el corazón del hombre, al principio, más inocente. En esos días, los hombres vivían siglos. Adán, el primero, llegó a ver casi 1000 años. Set, Enos, Enoc, todos ellos caminaban entre generaciones como si el tiempo no los tocara. Era una era donde el cuerpo humano aún llevaba la huella fresca de la creación. Donde la muerte no era una sombra inmediata, sino un eco lejano. Pero esa misma longevidad que parecía una bendición, se convirtió en el escenario de la corrupción más profunda. Porque cuanto más tiempo vivía el hombre, más tiempo tenía para alejarse de Dios. El corazón humano, en lugar de llenarse de sabiduría, se llenó de ambición. Y lo que empezó siendo una civilización guiada por la voz del Creador, terminó siendo una sociedad que solo buscaba su propia gloria. Los gigantes caminaron sobre la tierra, los hombres se creyeron dioses, y la violencia se volvió un idioma universal. Cada día, el sonido del martillo y la espada reemplazaba el del canto y la oración. El mal se multiplicaba, y el cielo guardaba silencio. Dios observaba. Y en medio de toda esa oscuridad, había un hombre cuya vida parecía alargarse más allá de toda comprensión. Matusalén. El testigo del paso de las eras. El anciano que vio nacer y morir a generaciones enteras. El que vivió lo suficiente para ver cómo el corazón del mundo se volvía de piedra. Pero su vida no era casualidad. Era un reloj divino. Cada año de su existencia era un segundo más de paciencia. Una cuenta regresiva invisible antes del diluvio. Y mientras el mundo se sumergía en tinieblas, un secreto celestial comenzó a revelarse. Un mensaje oculto en el propio nombre de Matusalén. Uno que anunciaba exactamente cuándo llegaría el juicio. El linaje sagrado. Todo comenzó con Adán. El primer aliento de Dios hecho carne.
El hombre formado del polvo y del espíritu, que caminaba con su Creador en el jardín, sin miedo, sin culpa. Pero una decisión lo cambió todo. Y desde ese día, cada hijo de Adán llevaría sobre sí la sombra de aquella caída y también la promesa de redención. De Adán nació Set, el hijo que representó un nuevo comienzo. Porque aunque la historia de Caín había teñido la tierra con sangre, en Set Dios preservó una línea pura, una herencia espiritual que no sería borrada por la oscuridad. De Set vino Enos, y con él, los hombres comenzaron de nuevo a invocar el nombre del Señor. Era el despertar de una fe que resistía el paso de los siglos. Generación tras generación, esa línea continuó como una llama encendida en medio del viento. Kenán, Maalaleel, Jared. Nombres antiguos que hoy apenas pronunciamos, pero que en su tiempo cargaron el peso de la promesa. Eran los guardianes de un pacto invisible, mantener viva la fe cuando el mundo se apagaba. Y entonces llegó Enoc. Un hombre diferente. No construyó ciudades ni buscó riquezas. Solo quiso caminar con Dios. Y Dios lo amó tanto, que lo llevó consigo. No conoció la muerte, porque fue arrebatado. Pero antes de irse, dejó un hijo, Matusalén. Un nombre que no fue puesto al azar. Cuando él muera, vendrá el juicio. Eso significaba su nombre. Una advertencia codificada en cada sílaba. Matusalén nació como señal viviente de que la misericordia de Dios tenía un límite. Su existencia misma era una cuenta regresiva celestial. Y Matusalén creció viendo lo que pocos hombres han visto, el mundo antes del diluvio, la corrupción del alma humana, el dolor de un creador paciente. Vivió 969 años, y cada uno de ellos fue un eco del amor divino que no quería destruir, sino esperar. De él nació Lamec. Y de Lamec, Noé. El hombre que encontraría gracia ante los ojos de Dios. El constructor del arca. El heredero de toda la fe que comenzó en Adán y resistió a través de los siglos. Matusalén fue, entonces, el puente entre dos mundos, el que comenzó en el Edén y el que renació después del diluvio. Un eslabón sagrado en la cadena del propósito divino. Pero el misterio no termina con su linaje. Porque el nombre de Matusalén escondía un mensaje profético. Un anuncio que se cumpliría exactamente el año en que él muriera. El padre que desapareció. Historia de Enoc y cómo su fe marcó a Matusalén. Desde pequeño, Matusalén escuchaba historias sobre el Creador. Pero no eran solo palabras, eran vivencias. Porque su padre, Enoc, no hablaba de Dios como alguien lejano. Hablaba de él como quien habla de un amigo al que ve cada día. Enoc no era un hombre común. Mientras otros construían torres y buscaban riquezas, él se apartaba a los montes para orar. Mientras el mundo se corrompía, su alma se purificaba. La Escritura dice algo sencillo, pero poderoso: Enoc caminó con Dios. No dice que lo siguió, ni que creyó en él. Dice que caminó con él. Paso a paso. Día tras día. Como quien anda junto a alguien que ama profundamente. Matusalén creció viendo a su padre desaparecer por horas en silencio, para luego volver con el rostro encendido de paz. Había algo en Enoc que no podía explicarse con palabras. Una serenidad distinta. Una mirada que parecía ver más allá del horizonte. Y un día, simplemente, ya no volvió. No murió. No hubo entierro, ni cuerpo, ni lamento. Solo la certeza de que Dios lo había llevado. El primer hombre que no conoció la muerte. Imagínalo. Matusalén buscando a su padre entre los árboles, llamándolo por su nombre, sin obtener respuesta. Y entendiendo, con el tiempo, que su padre no se había ido, sino que había sido arrebatado. Ese momento marcó su vida para siempre. Porque si Enoc fue llevado, significaba que la fe podía trascender la muerte. Que había algo más allá de este mundo corrupto. Algo eterno. Y Matusalén, aunque vivió siglos, jamás olvidó esa lección. Quizás por eso su vida fue tan larga. Porque el Dios que caminó con su padre,
decidió esperarlo a él. Esperar hasta que su propósito estuviera cumplido. Hasta que el último eco de la fe de Enoc resonara antes del juicio. Pero el destino de Matusalén no solo estaba marcado por su padre. También por su propio nombre. Un nombre que escondía una advertencia celestial. Un misterio que cambiaría el curso de la historia. El significado oculto del nombre. En los tiempos antiguos, los nombres no eran solo sonidos. Eran destinos. Cada nombre llevaba una promesa, una advertencia o una revelación del cielo. Y el nombre de Matusalén no fue la excepción. Su padre, Enoc, aquel que caminó con Dios, no lo eligió al azar. Dios mismo lo inspiró. Matusalén, en su raíz hebrea, proviene de dos palabras, Mut, que significa muerte, y Salach, que significa enviar o traer. Juntas, forman una frase que podría traducirse así: cuando él muera, será enviado. O, en otras palabras, cuando él muera, vendrá el juicio. Ese era el significado oculto. Un mensaje cifrado en su propio nombre. Cada vez que alguien pronunciaba Matusalén, sin saberlo, estaba recordando una profecía, el anuncio de un evento que cambiaría la historia humana. Imagina vivir con ese peso. Saber que tu existencia misma estaba conectada con el destino del mundo. Que tu último aliento sería la señal para que el cielo se abriera y las aguas descendieran. Y así fue. La tradición y el cálculo bíblico revelan algo asombroso. El año exacto en que Matusalén murió, fue el año en que comenzó el diluvio. Ni un día antes, ni un día después. Su vida fue, literalmente, la cuenta regresiva de la misericordia de Dios. Por casi 1000 años, el Señor esperó. Año tras año, mientras Matusalén envejecía, Dios contenía las aguas del juicio. Porque su muerte sería la señal. Era como si el cielo dijera: mientras él viva, aún hay tiempo. Pero cuando él muera, se acabará la oportunidad. Y ese detalle revela algo profundo del carácter de Dios. Porque si Matusalén fue el hombre que más tiempo vivió sobre la tierra, eso significa que Dios extendió al máximo su paciencia antes de ejecutar el juicio. El nombre de Matusalén no fue una maldición, sino una gracia disfrazada de advertencia. Durante 969 años, su vida fue una invitación a arrepentirse. Un recordatorio viviente de que el amor de Dios siempre da tiempo, pero no tiempo infinito. Y cuando el anciano finalmente exhaló su último aliento, el cielo, que había guardado silencio por siglos, rompió su calma. Porque el día de su muerte, comenzó la lluvia. La cuenta regresiva divina. Matusalén como símbolo de la paciencia de Dios. Cada año de la vida de Matusalén fue como el tic-tac de un reloj celestial. Un reloj que no marcaba horas, sino misericordia. Porque su existencia no fue solo larga, fue intencionadamente larga. Dios no estaba demorando su justicia, estaba extendiendo su gracia. Piensa en eso. Mientras Matusalén envejecía, los hombres seguían viviendo como si nada fuera a ocurrir. Se casaban, comían, trabajaban, construían imperios, pero el cielo ya había hablado. El tiempo estaba corriendo, aunque nadie lo escuchaba. El anciano era la señal viva de una cuenta regresiva que pocos entendieron. Cada amanecer, cada cumpleaños, era una oportunidad más para el arrepentimiento. Matusalén respiraba, y el juicio se detenía. Matusalén dormía, y el diluvio aún no caía. Su vida entera fue una predicación silenciosa. Una voz que decía sin palabras: todavía hay tiempo, pero el tiempo se acaba. Dios usó a un hombre para mostrar cómo actúa su corazón. Porque Él no se complace en destruir, sino en esperar. Esperar hasta el último instante. Hasta que la última puerta del alma esté completamente cerrada. Y por eso, el hombre que más vivió en la tierra fue también el que más reflejó la paciencia del cielo. No fue un error. Fue una declaración divina: así de grande es mi misericordia. Cuando los días de Matusalén se acercaban a su fin, algo debía sentirse distinto en el aire. Los hombres quizá no sabían por qué,
pero el cielo estaba en tensión. La gracia había llegado a su límite. Y aún así, Dios esperó hasta el último respiro del anciano para desatar el juicio. Porque en esa espera estaba el mensaje. La paciencia de Dios no es debilidad, sino amor. Un amor que sostiene al mundo aunque el mundo ya no lo merezca. Matusalén fue el reloj que marcó la misericordia divina. El último latido antes del diluvio. Y cuando su corazón finalmente se detuvo, el cielo entendió que la gracia había cumplido su ciclo. Y entonces, cuando el reloj de Dios llegó a su último segundo, el cielo se abrió y el agua comenzó a caer. Porque la muerte del hombre más viejo marcó el nacimiento del juicio más grande. Antes de seguir, quiero saber algo de ti. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que ciertas personas vivan tanto, o por qué algunos se van antes? Escríbelo en los comentarios mientras ves este video. Me encantaría leer tu opinión y responderte personalmente. El año del juicio. La muerte de Matusalén y el inicio del diluvio. El día llegó. Después de 969 años, el hombre más viejo del mundo respiró por última vez. Nadie en la tierra imaginaba que, con ese último aliento, el reloj de Dios acababa de detenerse. El anciano que había sido testigo de 9 siglos de historia, cerró los ojos y el cielo cambió para siempre. Su muerte fue silenciosa. No hubo truenos, ni fuego, ni señales visibles. Solo un cuerpo inmóvil y una paz extraña, la calma que precede a la tormenta. Pero en lo invisible, los cielos comenzaron a temblar. El tiempo de la misericordia había concluido. La paciencia divina había llegado a su última página. Ese mismo año, las puertas del abismo se abrieron. La Escritura dice, fueron rotas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. No fue una simple lluvia. Fue la creación volviéndose contra sí misma. El cielo derramó lágrimas que la tierra ya no podía contener. El agua subió desde las profundidades y cayó desde las alturas. El sonido del diluvio fue el eco del corazón de Dios, una mezcla de dolor, justicia y despedida. Mientras tanto, el arca ya estaba terminada. Noé, nieto de Matusalén, había obedecido cada instrucción. Y cuando el cuerpo de su abuelo fue enterrado, los primeros truenos comenzaron a rugir. Era como si el universo llorara la muerte del último guardián del tiempo. Cada gota que caía recordaba una verdad que la humanidad había olvidado: Dios cumple lo que promete. Lo que había sido anunciado en un nombre, cuando muera, será enviado, ahora se manifestaba con furia. Los hombres que se habían burlado de Noé corrieron a refugiarse cuando el agua comenzó a cubrir la tierra. Pero ya era tarde. El arca estaba cerrada. Y con cada ola, desaparecía una era. Matusalén había sido la línea que separaba la vida de la condena. Su muerte no solo marcó el fin de una existencia, sino el fin de un mundo entero. Pero incluso entre las aguas del juicio, Dios había dejado una promesa flotando: el arca, símbolo de una nueva oportunidad, y el eco silencioso del hombre que vivió más que nadie. Para recordarle al mundo que la misericordia siempre tiene un límite. La nueva humanidad. Conexión entre Matusalén, Noé y la segunda oportunidad. Cuando las aguas finalmente comenzaron a retroceder, el mundo parecía irreconocible. Todo lo que Matusalén había conocido durante casi 1000 años se había desvanecido bajo un manto de agua. Ciudades, bosques, recuerdos, desaparecidos. Pero en medio de la devastación, una esperanza permanecía intacta: el arca de Noé. Noé, nieto de Matusalén, fue el recipiente de toda la fe y paciencia de su abuelo. El hombre que había vivido 969 años había visto generaciones ignorar advertencias, pero también había visto a su descendiente obedecer con fidelidad cada instrucción divina. Matusalén había sido la cuenta regresiva de la misericordia de Dios, y ahora Noé era la primera chispa de un nuevo mundo. El arca flotaba como un faro entre las aguas, y en su interior, 8 personas portaban la segunda oportunidad de la humanidad. Cada paso que Noé daba, cada tablón que aseguraba,
cada instrucción que seguía, estaba guiada por la memoria silenciosa de su abuelo. Porque Matusalén no solo vivió para advertir, vivió para preparar. Su existencia prolongada había dado tiempo suficiente para que la salvación se organizara, para que la promesa de Dios tuviera un vehículo tangible, y para que el juicio tuviera un final que aún dejaba espacio para la esperanza. Piensa en eso. Matusalén vio la corrupción del mundo, pero también vio la semilla de redención en su propia familia. Su muerte, su vida, su paciencia, todo había sido un preludio de lo que estaba por venir. El arca, ese refugio flotante, era más que madera y clavos. Era la materialización de la misericordia de Dios, la respuesta a siglos de paciencia mostrada a través de un solo hombre. Y cuando las aguas se calmaron y Noé abrió la puerta por primera vez, la humanidad caminó hacia un mundo que había sido restaurado, un mundo donde las lecciones de los patriarcas, y especialmente de Matusalén, serían recordadas por siempre. Hoy, cuando hablamos de paciencia, de misericordia y de segundas oportunidades, recordamos a Matusalén, el hombre que vivió más de cualquier otro, para enseñar que la gracia de Dios se extiende, pero tiene un límite. Y recordamos a Noé, su nieto, que se levantó para llevar a la humanidad hacia un nuevo comienzo, mostrando que incluso después del juicio más devastador, siempre hay una oportunidad para reconstruir. Y mientras la humanidad caminaba sobre tierra seca por primera vez en siglos, la historia de Matusalén quedaba grabada como un recordatorio eterno. Cada día de vida es un regalo. Y cada oportunidad no tomada será una lección para siempre. Aplicación espiritual a nuestra época. La historia de Matusalén no es solo un relato antiguo. No es solo un hombre que vivió 969 años y vio el mundo desaparecer bajo el diluvio. Es un espejo para nuestra propia vida. Un recordatorio de que el tiempo que tenemos no es infinito y que cada día es un regalo que Dios nos da con propósito. Piénsalo. Mientras Matusalén vivía, su existencia era una advertencia silenciosa y constante. Cada año que pasaba, cada amanecer que veía, era un mensaje de misericordia. Todavía hay tiempo, pero no será eterno. Y aunque vivimos en un mundo distinto, esa verdad sigue vigente. Dios es paciente, sí, pero su paciencia no es indiferente. Nos da tiempo para cambiar, para volver, para corregir nuestros caminos, pero hay un límite y llegará un día en que las oportunidades se cierran. Hoy, nuestra arca no es de madera, sino un refugio espiritual. Jesús nos ofrece un camino seguro, una segunda oportunidad que podemos tomar mientras haya vida. Cada decisión que tomamos, cada momento de reflexión, es un paso dentro de ese arca invisible. Como Matusalén, somos testigos del tiempo que Dios nos concede. Cada día es un recordatorio de su gracia, cada respiración un recordatorio de su paciencia. Y, al igual que en los tiempos antiguos, la elección sigue siendo nuestra. Podemos ignorar las advertencias, vivir como si no hubiera consecuencias, o podemos escuchar el llamado, abrir nuestro corazón y permitir que la gracia nos transforme. Matusalén vivió siglos para enseñar que el tiempo no es neutral. Que la paciencia de Dios es real, pero no interminable. Que nuestras acciones, nuestra obediencia y nuestra fe cuentan más de lo que creemos. Hoy, mientras miras este video, pregúntate, ¿estoy viviendo como si tuviera tiempo infinito? ¿Estoy aprovechando cada día que Dios me da? Matusalén nos recuerda que la misericordia se extiende, pero también que cada oportunidad no tomada es un recordatorio de lo que podemos perder. Que su vida nos inspire a valorar el tiempo, a buscar la rectitud y a caminar con fe. Que cada amanecer sea un recordatorio de que Dios sigue siendo paciente con nosotros y que cada decisión nos acerca a la salvación que Él ofrece. Porque, al final, como Matusalén, estamos llamados a vivir con propósito, a ser conscientes de la gracia que nos rodea y a preparar nuestro corazón para lo eterno. Que tu vida sea un testimonio de fe y obediencia, recordando siempre que el tiempo que Dios nos da es un regalo que no volverá. Hoy hemos recorrido la vida de Matusalén, el hombre que vivió 969 años, y hemos visto cómo su existencia fue un reloj de la paciencia de Dios. Cada día que vivió,
cada año que respiró fue un recordatorio de la misericordia divina, pero también de que la paciencia tiene un límite. Ahora, reflexiona sobre tu propia vida. Cada amanecer que recibes es un regalo, cada oportunidad que Dios pone frente a ti es un llamado a vivir con propósito. No esperes que el tiempo sea infinito. No dejes pasar la gracia que te rodea hoy. Si esta historia tocó tu corazón, haz un acto simple pero poderoso, abre tu vida a Dios, permite que su amor te transforme. Y comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar la verdad de la paciencia y misericordia divina. Y mientras haces eso, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Aquí encontrarás más historias de la Biblia que revelan el misterio de Dios, personajes extraordinarios y mensajes que transforman vidas. Recuerda, la historia de Matusalén no es solo un relato antiguo. Es un recordatorio para hoy. Un llamado a valorar cada día, a vivir con fe y obediencia, y a no esperar hasta que sea demasiado tarde. Que tu vida refleje la paciencia y misericordia que Dios ha mostrado a través de los siglos y que cada día que vivas sea un testimonio de su gracia. Haz clic en el video que ves en pantalla ahora mismo, porque ahí descubrirás otra historia bíblica que cambiará tu forma de ver la fe y el tiempo. Nos vemos en el próximo video y que Dios te acompañe en cada paso de tu camino.